Eran las 2 de la madrugada cuando Marcos, el cuñado, llamó más de 20 veces seguidas al número de su madre. Mi marido me cogió del brazo en la oscuridad y me dijo que no fuera. Le hice caso. A la mañana siguiente, descubrí algo que me dejó sin color en la cara. Esa noche yo dormía profundamente cuando el teléfono empezó a vibrar sobre la mesilla con una insistencia que me arrancó del sueño de golpe. La habitación estaba completamente a oscuras. Solo la pantalla del móvil parpadeaba sin parar, proyectando una luz azulada y fría en el techo. Una luz que me erizó la piel. Alargué la mano para cogerlo con los ojos todavía entrecerrados de sueño, pero en cuanto vi el nombre en pantalla, se me fue el sopor de un golpe. Era Marcos, el hermano pequeño de mi marido. La verdad es que Marcos jamás me llamaba a horas decentes, y mucho menos en plena noche. Solo se acordaba de mí cuando le faltaba dinero, cuando necesitaba que yo le pidiera a Andrés que intercediera por él ante su madre, o cuando había metido la pata y quería que alguien recogiera los pedazos. Miré la pantalla y el corazón me dio un vuelco. 21 llamadas perdidas. Y encima varios mensajes enviados uno tras otro. Frases cortas y caóticas, cargadas de pánico. Lucía, ven a casa de mamá ahora mismo. Es urgente. Como no vengas, nos quedamos todos muertos. Me incorporé de un salto. En ese momento solo se me venía a la cabeza la imagen de Carmen, mi suegra, o de su marido Ramón desplomados en el suelo en mitad de la noche, o que algo peligroso había ocurrido en aquella casa. Por mucho que hubiera tragado sapos durante años como nuera, al fin y al cabo era la familia de Andrés. Era su madre y su hermano pequeño. Me quité el edredón de encima y bajé descalza al suelo frío, dispuesta a agarrar el abrigo que colgaba detrás de la puerta. Pero apenas di un paso, Andrés me rodeó la muñeca con la mano. Él también se había despertado en algún momento. En la penumbra, su cara estaba tensa como una cuerda a punto de romperse, y sus ojos miraban fijamente la pantalla de mi móvil. Antes de que yo pudiera decir nada, él bajó la voz. Quédate aquí. No vayas. Me quedé paralizada, entre el agobio y el enfado. ¿Qué dices? Marcos lleva más de 20 llamadas. Dice que en casa de tu madre hay un problema urgente. ¿Y si le pasa algo a tus padres? Andrés no me soltó la muñeca. Me miró durante un buen rato, con la voz ronca pero firme. Marcos nunca te llama en mitad de la noche si no es para meterte en algún lío. Esa frase me dejó paralizada. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar, como un codazo directo al sistema nervioso. Otra vez era Marcos. Miré a Andrés y descolgué poniéndolo en altavoz. Al otro lado se oyó enseguida la voz de Marcos, temblorosa y brusca a la vez. Lucía, ven a casa de mamá ya. Date prisa. Como no vengas, mamá no te lo va a perdonar. Apreté el teléfono con fuerza, esforzándome por mantener la voz calmada. Marcos, ¿qué ha pasado? ¿Están bien tus padres? ¿Llamo a una ambulancia? Silencio de unos segundos. Ese silencio me heló la espalda. Después habló. Esquivo. Ven, y ya está. Necesito que estés aquí. Solo necesito que estés presente. Andrés me arrancó el teléfono de la mano. Su voz se volvió oscura, peligrosa. Marcos, ¿qué has hecho? Al otro lado, silencio. Solo se oía una respiración entrecortada y de fondo un ruido muy leve, como de tráfico o de viento. Andrés repitió cada palabra como si la escupiera entre los dientes. Te pregunto qué has hecho. Sin respuesta, Marcos colgó. Me quedé de pie en mitad de la habitación, paralizada, con la piel de gallina. Si de verdad sus padres estaban en peligro, ¿por qué Marcos no lo decía claramente? Si hacía falta ayuda, ¿por qué no había llamado al 112? ¿Por qué se empeñaba en que fuera yo, y no su hermano, el hijo de Carmen? Menos de un minuto después, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era un mensaje de Carmen. Las nueras decentes se ocupan de la familia del marido. No me obligues a ir a buscarte yo misma. Cada palabra de ese mensaje tan corto me cayó encima como una losa. Ni una sola mención de que Ramón estuviera enfermo,
ni de que Carmen se hubiera desmayado, ni de que hubiera ocurrido ninguna emergencia, solo la presión, el deber, el argumento de siempre. Eres la nuera, así que aguanta y carga con lo que haga falta. La nuera tiene que saber estar en su sitio. La nuera tiene que sacrificarse. La nuera tiene que cargar con los problemas de la familia de su marido. Me volví hacia Andrés. Él ya se había levantado. Había echado la llave de la puerta y había metido las llaves del coche en el cajón de arriba del todo. Ese gesto me desconcertó y me asustó al mismo tiempo. ¿Qué haces?, pregunté en voz baja. Andrés me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero la voz no cedía. Esta noche no vas a ningún sitio. Si hay algo de verdad, voy yo. Tú no pintas nada en esto. Se me hizo un nudo en la garganta. Fuera, la noche seguía negra, y dentro de la habitación, el teléfono vibraba de vez en cuando. Cada vibración me daba un pequeño susto. Me senté al borde de la cama con las manos heladas. La cabeza hecha un lío. Una parte de mí seguía con miedo de estar sobreinterpretando todo. Miedo de que en casa de mis suegros hubiera pasado algo de verdad y yo no estuviera. Pero la otra parte, la parte que iba despertándose poco a poco, empezaba a captar algo raro en cada llamada, en cada mensaje, en cada palabra que Marcos y Carmen habían dicho. Esa noche le hice caso a Andrés y me quedé. No sabía que esa decisión me había salvado de caer en una trampa que alguien había tendido en la oscuridad, y menos aún podía imaginar que apenas unas horas después, cuando empezaba a clarear el día, llegaría una noticia que me dejaría sin sangre en la cara, mientras Andrés se quedaba de pie, inmóvil, como si acabara de asomarse a un precipicio justo delante de la puerta de su propia casa. Para entender por qué una sola llamada a las 2 de la madrugada había puesto a Andrés en guardia de esa manera, hay que remontarse a los años en que entré en aquella familia. Llevábamos 4 años casados. Mi casa no era precisamente próspera. Mi padre había muerto cuando yo era pequeña, y mi madre, Elena, había sacado adelante a sola vendiendo en el mercado. El día que me fui a vivir con Andrés, mi madre me cogió la mano y me dijo una sola cosa: compórtate bien en casa de esa gente, pero nunca dejes que te traten tu pobreza como si fuera un delito. En aquel momento pensé que mamá se preocupaba demasiado. Yo quería a Andrés de verdad, y él a mí, pero la vida muchas veces no se complica por el amor entre dos personas, sino por las miradas de los de fuera, cuando te juzgan por de dónde vienes. La familia de Andrés tenía mucho más que la mía. Su padre, Ramón, llevaba un negocio de materiales de construcción. Su madre, Carmen, se encargaba de las cuentas en casa. Y Marcos, el hermano pequeño de Andrés, 6 años menor, era tratado por toda la familia como si fuera de cristal. Desde los primeros días, Carmen siempre me hablaba con ese tono entre la lástima y el favor concedido. Delante de los familiares sonreía mucho, pero cada frase me pinchaba. Mi Lucía es muy buena chica, aunque la familia de donde viene no tenía posibles. Ha sabido buscarse bien la vida. Una vez, en plena comida familiar, llegó a decir, sin bajar la voz: casarse con Andrés ha sido lo mejor que le ha podido pasar a esta chica, con lo que era su situación. Todos se rieron como si fuera un chiste simpático. Yo solo supe bajar la vista y mover el tenedor por el plato, con un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Me aguanté por Andrés y también porque no quería que mi madre tuviera que oír que su hija había causado problemas en casa de sus suegros. Pensé que si vivía bien, si cumplía con mi parte, con el tiempo me mirarían de otra manera. Pero hay personas que no interpretan la bondad como una virtud, sino como un punto débil al que apretarle cada vez más. Marcos era el ejemplo más claro. Con más de 20 años, no tenía ningún trabajo estable. Un día decía que iba a abrir un bar con un amigo, al siguiente hablaba de importar zapatillas de deporte para vender por internet y en menos de una semana lo dejaba todo. Pero el coche tenía que ser bueno, el móvil el último modelo, la ropa de marca con el logo bien visible. Sus amigos eran del mismo estilo. Salidas nocturnas, volver de madrugada, siempre con olor a alcohol y tabaco encima. Y sin embargo,
para Carmen, Marcos seguía siendo el niño pequeño que había que proteger. Cada vez que le faltaba dinero, ella se lo daba a escondidas. Cuando Andrés decía algo, Carmen se enfadaba, que todavía es joven, que aprenderá a base de golpes. ¿Qué clase de hermano mayor eres tú, que le cuentas hasta el último euro? Pero en cuanto yo compraba unas vitaminas para mi madre, Carmen dejaba caer, con toda la sutileza del mundo: el dinero de esta casa no es para mandarlo a la familia de fuera, cariño. Los de allá están acostumbrados a apañárselas solos. No hay que acostumbrarlos a otra cosa. Hay frases que parecen leves y te entran hasta el hueso. No me dolía el dinero. Me dolía que se usara a mi madre para menospreciarme. Mi madre se había pasado la vida trabajando sin pedirle nada a nadie. Y en boca de Carmen, esa pobreza era algo de lo que avergonzarse. Se lo dije a Andrés. Él estuvo callado un buen rato y luego dijo: sé que te duele, pero así es mi madre. Y cuanto más le contradigas, más grande hace ella el problema. Entendía que Andrés estaba en una posición incómoda, pero ese silencio suyo a veces me hacía sentir completamente sola. De Marcos, ni hablar. Nunca me llamaba cuñada con verdadero respeto. Cuando me necesitaba, Lucía, por favor. Cuando algo no le gustaba, una sonrisita y algún comentario sobre que yo era de pueblo. Una vez, en la mesa, miró la bolsa de tela con que mi madre me había enviado verduras de su huerta y dijo: «Qué ahorradores sois en vuestra casa. Hasta la verdura os llega en porciones». Aunque hay que reconocer que casarte aquí ha sido un cambio de nivel. Al oírlo, me apreté los cubiertos en la mano hasta que se me puso la piel blanca. Estaba a punto de responderle cuando Andrés me buscó la mano por debajo de la mesa. Su mano estaba caliente, pero ese apretón no me alivió. Solo me recordó que una vez más tenía que callarme. Andrés no era cobarde, ni era un hombre sin corazón, pero sabía perfectamente hasta qué punto su madre defendía a Marcos a ciegas. Bastaba con señalar algún error de Marcos para que Carmen se pusiera a llorar, a echar en cara los años de sacrificio y a convertir al que hablaba en el villano de la historia. Así, los roces entre la familia de Andrés y yo no llegaban a explotar en grandes peleas. Se quedaban ardiendo por dentro, como ascuas bajo la ceniza. Desde fuera parecía que yo llevaba una vida de nuera tranquila, con un buen marido y una familia acomodada, pero solo quien lo vive sabe lo que hay. Me ponían siempre en una posición muy rara. No era suficientemente de la familia para que me protegieran, pero sí lo bastante cercana para que me llamaran cada vez que hacía falta alguien que cargara con lo difícil. Las celebraciones familiares, era yo quien compraba, cocinaba y fregaba. Cuando Marcos se metía en líos de deudas, Carmen me pedía que convenciera a Andrés de no ponerse en plan duro. Cuando hacía falta hablar con algún familiar en tono conciliador, me empujaban hacia adelante. Pero cuando había algo bueno que celebrar, algo que agradecer o algo que repartir, yo volvía a ser automáticamente una extraña. Por eso, cuando Marcos me llamó más de 20 veces a las 2 de la madrugada, Andrés no oyó una llamada de socorro. Oyó el olor familiar de un problema, y yo, aunque en el fondo todavía me quedaba algún resquicio de afecto hacia aquella casa, empecé a entender por qué mi marido había echado la llave y no pensaba dejarme salir. Para Marcos y para Carmen, yo nunca había sido de verdad de la familia. Solo era alguien a quien llamar cuando necesitaban un nombre, una cara o una espalda lo bastante baja para cargar con su peso. Lo cierto es que antes de aquella noche fatídica, Marcos ya había dado más de un disgusto. Lo que pasaba es que cada vez que la liaba, quien acababa tragando con las consecuencias no era él sino Andrés y yo. Carmen siempre tenía lista una frase para defenderle: que todavía es un crío, que no ha madurado del todo. Pero ¿hasta cuándo puede llamarse crío a un hombre de más de 20 años que bebe, que pide prestado sin devolver, que hace daño y se lava las manos? Recuerdo perfectamente la vez que Marcos le pidió el coche a Andrés para una fiesta de cumpleaños. Andrés no quería prestárselo porque ese coche era el que usaba para ir al trabajo cada día, y encima acababa de salir del taller hacía menos de una semana. Pero Marcos insistió,
e insistió. Y Carmen se puso a su lado. Pero bueno, siendo hermanos, ¿el coche no se comparte? ¿Qué clase de hermano mayor eres tú, Andrés? Al final, Andrés le entregó las llaves. Marcos se fue por la tarde y volvió casi al amanecer. El coche quedó aparcado en el patio, con un arañazo largo en un costado, el retrovisor colgando roto y el morro abollado. Andrés lo miró con la cara negra. ¿Con qué has chocado? Marcos se encogió de hombros, con voz todavía soñolienta. Me tiré a un lado por un perro y me rozó con la pared. Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto. Dicho así, tan a la ligera. La reparación costó casi la mitad del sueldo de Andrés de aquel mes. Yo no pude aguantarme y dije solamente: Marcos, si le pides el coche a tu hermano, lo mínimo es pedirle perdón. Antes de que Marcos pudiera abrir la boca, Carmen ya me había apuntado con el dedo. Como cuñada, no seas tan pequeña, no lo hizo aposta. No le puedes pedir que se arrodille a pedir disculpas. Me quedé de piedra sin entender cómo los perjudicados éramos nosotros y la que recibía la bronca era yo. Otra vez, me había dejado en el cajón del recibidor unos billetes para pagar al día siguiente la academia de refuerzo de la hija de una prima mía, que me lo había pedido como favor. Esa tarde, cuando abrí el cajón, el dinero había desaparecido. En casa solo había estado Marcos, que había pasado a visitar a sus padres. Le pregunté con toda la calma del mundo, sin acusarle de nada, solo si había visto el sobre con el dinero. Ni siquiera había terminado la frase cuando Marcos, tirado en el sofá mirando el móvil, soltó con una sonrisa: Sí, lo he cogido prestado unos días. Ya te lo devuelvo. Somos familia, no hagas como si te hubieran robado. Se me quedó la voz atrapada en la garganta. Pedir prestado significa pedir antes de coger. Eso lo sabe hasta un niño. Pero él lo dijo con tanta naturalidad que parecía que la que se equivocaba era yo por dejar el dinero en casa. Llamé a Carmen esperando que dijera algo justo. Lo que encontré fue un suspiro. Hija, no montes un drama por 4 duros. Si le faltaba, lo cogió prestado. Llevarse así con el cuñado, tanto tira y afloja. Luego hace difícil la convivencia. Esos 4 duros eran lo que yo tardaba una semana entera en ganar. Y además, era una cantidad que había prometido entregar en día fijo a otra persona. Estas cosas no pasaron una ni 2 veces. Cuanto más le cubrían las espaldas a Marcos, más se creía con derecho a todo lo que había en casa. Una noche trajo a un grupo de amigos a casa de Carmen a cenar y beber hasta tarde. Gritos, risas que se oían en toda la calle, cervezas y botellas tiradas por el suelo, colillas aplastadas en las macetas del rellano. Cerca de medianoche, uno de sus amigos, en un movimiento torpe, tiró la pequeña estantería del salón y con ella cayó el cuadro enmarcado con la foto de los abuelos. A la mañana siguiente, cuando fui a ayudar a recoger y vi los cristales rotos por el suelo, me quedé helada. Pensé que esta vez Carmen sí le diría algo en serio. Pero no. Frunció el ceño un momento y luego miró a Andrés diciendo: Bebieron un poco de más y fue un accidente. El chico tiene el corazón en su sitio, aunque a veces se le va la cabeza. El corazón en su sitio, aunque se le va la cabeza. ¿De qué sirve tener buen corazón si cuando haces daño no lo reconoces y cuando causas un problema no lo reparas? Poco a poco fui entendiéndolo con una amargura creciente. Para Carmen, todo lo que hacía Marcos tenía una explicación que lo eximía. Chocó el coche porque se apartó de un perro. Cogió el dinero porque andaba justo. Bebió y organizó el caos porque era joven. Pero si yo fruncía el ceño, si hacía una sola pregunta, me convertía inmediatamente en la cuñada maleducada, la pequeña, la que no sabe querer a su cuñado. Andrés no era ciego. Carmen se desplomó en la silla y se puso a llorar, a repasar todo lo que había hecho por sus hijos, todo el sacrificio. Te he criado hasta aquí para que ahora me des la razón a la mujer y le eches la bronca a tu hermano. Desde que te casaste, a tu madre la tienes en nada. Solo con eso bastaba para que toda la conversación cambiara de sentido.
Marcos pasaba de ser el culpable al pobre hermano, y yo me convertía en la causa de la discordia familiar. Después de varias escenas así, los parientes de Andrés empezaron a mirarme diferente. En alguna celebración familiar, alguien me dijo, entre bromas y veras: Lucía, si el cuñado te da guerra, corrígele con suavidad, pero no pongas a Andrés en una situación difícil. Una mujer lista sabe mantener la paz en casa. Al oírlo, solo pude sonreír fríamente. Claro que Carmen ya había contado la historia a su manera. Yo era la cuñada quisquillosa que metía cizaña entre hermanos, y Marcos se fue descarando cada vez más. Un día me dijo a la cara: no te creas que por casarte con Andrés ya eres de la familia de verdad. La gente de fuera siempre es de fuera. Esa frase me quedó mucho tiempo dando vueltas. No porque fuera nueva, sino porque decía en voz alta lo que pensaban todos en aquella casa. Llevaba años cocinando, preocupándome, aguantando. Y al final seguía siendo la de fuera cuando hacía falta apartarme. El colmo llegó los últimos meses, cuando Marcos empezó a salir con un grupo que hacía carreras nocturnas en coche. Volvía a casa cerca del amanecer, con los ojos enrojecidos y el aliento a alcohol. Un día, delante de sus amigos, soltó: si me pasa algo, mi madre lo arregla todo. ¿De qué tengo que preocuparme? Esa frase me dejó fría. Una persona acostumbrada a que le cubran las espaldas, cuando finalmente comete una locura grande, no piensa primero en reparar el daño. Piensa en encontrar a alguien que se lo cargue. Desde entonces, Andrés empezó a advertirme en serio, muy despacio: manténlos a distancia. Si Marcos te pide que firmes algo, no firmes. Si te pide que pongas tu nombre en algo, no lo pongas. Si te propone que vayas sola a algún sitio con él, no vayas. Entonces yo todavía le reprochaba a Andrés que pensara tan mal de su propio hermano. Me parecía que Marcos era un golfo, pero no un malvado. Hasta que llegó la noche en que llamó más de 20 veces, con la voz temblando, exigiéndome que fuera a casa de su madre sí o sí. Solo entonces entendí que las advertencias de Andrés no habían sido excesivas en absoluto. Hay personas a las que han mimado demasiado tiempo. Cuando cometen una falta grave, no temen la ley. Solo temen no encontrar a nadie que muera en su lugar. Volviendo a aquella noche, después de que Andrés echara la llave y no me dejara ir, el teléfono siguió sin darme tregua. La pantalla se encendía y apagaba, se apagaba y se encendía, como si alguien al otro lado estuviera perdiendo la paciencia a marchas forzadas. Cuando Marcos no consiguió hablar conmigo, empezó a mandar mensajes. El primero era la ubicación de la casa de Carmen. Justo después llegó otro: ven sola. No le digas nada a Andrés. Él se pone nervioso y lo echará todo a perder. Lo leí y se me puso la espalda fría. Si era solo un problema de familia normal, ¿para qué esconderle nada a Andrés? Andrés era el hijo mayor de Carmen, el hermano mayor de Marcos. Si había una urgencia de verdad, él tendría que ser el primero en saber. Le pasé el teléfono a Andrés. Le bastó echarle un vistazo para que se le ensombreciera la cara. ¿Lo ves? No necesita ayuda. Te necesita a ti. Andrés cogió su propio teléfono y llamó a Marcos. El tono sonó largo rato. Nadie cogió. Llamó una segunda vez, luego una tercera. Solo el tono frío, indiferente. Pero cuando me indicó que probara yo, Marcos cogió casi antes de que terminara el primer pitido. Solo eso ya era suficiente para que el corazón me latiera con fuerza. Miré a Andrés, y él se llevó el dedo a los labios. Habla, pero no le dejes saber que estoy escuchando. Me esforcé por sonar tranquila. Marcos, soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pides que vaya a toda costa? Al otro lado, una respiración acelerada. Marcos habló muy rápido, con la voz descompuesta. No preguntes más, Lucía. Al otro lado, una respiración acelerada. Con que vengas ya vale, solo necesito que estés. Cerré los ojos e intenté contener el temblor que me recorría por dentro.
¿Hay alguien herido? ¿Cómo están tus padres? Dímelo claramente y así sabré qué hacer. Marcos guardó silencio. Un silencio tan largo que oí claramente el tic-tac del reloj del pasillo. Luego se puso brusco. ¿Para qué tantas preguntas? Ven y ya está. Como no vengas, no te quejes luego. Andrés, a mi lado, apretó el puño. Se estaba conteniendo. Justo en ese momento, el teléfono me avisó de otra llamada. Era Carmen. Apenas descolgué, sin tiempo ni a saludar. La voz de Carmen me entró directamente al oído, llorando y gritando a la vez. Lucía, eres la nuera de esta casa, y ahora que hay un problema te quedas tan tranquila en tu cama. ¿Dónde tienes la conciencia? Me quedé sin palabras. Ese tono lo conocía demasiado bien. Siempre que quería obligarme a algo, Carmen sacaba la palabra nuera y me la ponía en la frente como un sello. Dígame usted, Carmen, Ramón está mal. ¿Le ha pasado algo a usted? ¿Necesitan que llame al 112? Ella se detuvo un instante y cambió de registro, más apresurada. ¿Qué 112 ni qué nada? Ven aquí primero. Ya te cuento cuando llegues. Andrés no se aguantó más. Le cogió el teléfono. Su voz bajó a una temperatura que me heló a mí también. Mamá, diga claramente qué ha pasado. Si hay alguien herido, llamo ahora mismo a la policía y a una ambulancia. Al otro lado, silencio absoluto durante unos segundos. Luego Carmen cambió de voz. Ya no lloraba, casi silbaba. Como llames a la policía, le estás matando a tu hermano. Esa frase cayó sobre mí como un cubo de agua helada. Me quedé inmóvil. Le estás matando a tu hermano. ¿Por qué llamar a la policía equivalía a matar a Marcos? Si Marcos no había hecho nada malo, si en casa de mis suegros solo había una emergencia normal, ¿por qué le tenían miedo a la policía? Miré a Andrés. Tenía la cara blanca como el papel, pero los ojos más despejados que nunca. Colgó, me llevó adentro y cerró la puerta del dormitorio. A partir de ahora, graba todas las llamadas. No discutas, no llores, no preguntes demasiado. Deja que hablen. Andrés dije con la voz temblorosa. ¿Qué ha pasado de verdad? Me miró, con los labios apretados. No lo sé seguro, pero sé que no es nada bueno. Activé la grabadora. Menos de un minuto después, Marcos volvió a llamar. Esta vez su voz estaba tan desbocada que casi no era capaz de hilar frases. Lucía, escúchame, ven aquí y di solo una cosa. Di que eras tú quien conducía entonces. El resto lo arregla mamá. Se me heló la mano. El teléfono estuvo a punto de caérseme. No fui capaz de pronunciar una sola palabra. En mi cabeza resonaban esas frases. Di que eras tú quien conducía. Entonces, ¿conduciendo qué? ¿Qué había pasado para que Marcos necesitara que yo confesara algo en su lugar? Andrés me cogió la muñeca al instante y señaló la pantalla de la grabadora, negando muy levemente con la cabeza. Entendí. Hay que dejar que Marcos siga hablando. Forcé mi voz para que no temblara. Marcos, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Confesar qué? ¿Qué coche? ¿Qué ha pasado? Marcos soltó un suspiro entrecortado. Debía de estar en un estado de pánico que ya no le dejaba pensar con claridad, porque ya no se protegía. No te hagas la tonta. Ven aquí. Mamá dice que con que estés tú, todo se puede manejar todavía. Eres mujer. Serán más comprensivos. Tu familia no tiene dinero. En el peor caso se paga y se pide perdón. Mamá ya se ocupa del abogado. Me mordí el labio hasta hacerme daño. Cada frase de Marcos era como una cuchillada. Mi familia no tenía dinero, así que podíamos usarnos de parachoques. Yo era mujer, así que podían empujarme a confesar. Yo era la nuera, así que si la familia de Andrés me necesitaba agachada, tenía que agacharme. Marcos seguía hablando, y con cada frase se revelaba una mezquindad que daba asco. Si me meto en esto, se me arruina la vida. Soy joven, tengo futuro. Lucía, hazlo por Andrés.
Sálvame esta vez, y no te lo olvidaré en la vida. Solté una carcajada, pero se me quedó atascada en la garganta. Salió seca, rota. Le pregunté muy despacio. ¿Y la persona a la que has atropellado? Al otro lado, silencio total. Solo con ese silencio lo entendí todo. Había pasado algo de verdad. Alguien estaba herido. Me necesitaba allí, parada en el sitio exacto que él y su madre habían calculado, para que cuando amaneciera, el nombre que se pronunciara no fuera el suyo sino el mío. Andrés le arrancó el teléfono y dijo palabra por palabra, muy claro: Marcos, escúchame bien. No vuelvas a llamar a mi mujer. Si has causado un accidente, ve a entregarte, y si intentas cargarle esto a Lucía, seré yo el primero en llevarles esta grabación a la policía. Al otro lado, la voz de Marcos se quebró en insultos y luego se cortó la llamada. La habitación quedó en silencio. Me dejé caer en la cama con las piernas flojas. Andrés estaba de pie delante de mí, con los hombros temblando muy ligeramente. Sabía que le dolía. Por mucho que Marcos fuera un golfo, seguía siendo su hermano. Pero esa noche, entre los lazos de sangre y la vida de su mujer, al final había elegido retenerme. Y yo, por primera vez después de 4 años como nuera, entendí hasta los huesos que hay personas que no solo te ven como una extraña, sino que te ven como un escudo, como un saco de arena, como alguien a quien se puede empujar en medio de la calle para cubrir los errores de su hijo. Y lo más terrible era que todo acababa de empezar. El resto de aquella noche no dormí. Andrés tampoco. Los dos nos quedamos en el salón, con el teléfono delante y la grabación de la llamada de Marcos todavía guardada. Fuera, la noche era negra, y de vez en cuando se oía algún coche pasando por la calle vacía. Dentro, el aire pesaba tanto que oía mi propia respiración. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a volverse gris pálido, el teléfono de Andrés sonó. Era Jorge, un conocido suyo que vivía cerca de la casa de Carmen. Andrés apenas había colgado el dedo en la pantalla cuando Jorge ya estaba hablando muy rápido, con la voz todavía alterada. Andrés, ¿el coche de tu madre lo usa tu hermano habitualmente? Aquí cerca, en el cruce que lleva a vuestra casa, ha habido un accidente gordo esta madrugada. El que lo causó dejó el coche y se fue corriendo. Me levanté de un salto. Andrés apretó el teléfono. ¿Qué coche, Jorge? Un coche rojo oscuro. La matrícula me suena. Creo que es el que tu madre le deja a Marcos. La víctima es una chica joven. Dicen que se llama Sofía, que iba al trabajo en el turno de madrugada y la han pillado de lleno. La gente del barrio ha llamado al 112 y se la han llevado ya. Sofía. Un nombre desconocido. Una chica joven desconocida. Y con solo esas palabras, me cayó en el pecho un peso como de piedra. Me imaginé a esa chica yendo al trabajo cuando todavía estaba oscuro, quizás sin haber comido todavía, quizás con una chaqueta fina para el frío de la madrugada, y el desastre cayéndole encima sin que ella pudiera hacer nada. El que lo causó no se quedó a ayudarla. No llamó a una ambulancia, dejó el coche y escapó para luego llamarme a mí y pedirme que confesara en su lugar. Andrés hizo unas cuantas preguntas más y colgó. Se quedó de pie en mitad del salón mucho rato, con los ojos enrojecidos. ¿Es Marcos de verdad?, le pregunté en voz baja. No respondió enseguida. Abrió la grabación de la noche anterior. La voz de Marcos resonó en la habitación silenciosa. Di que eras tú quien conducías entonces. El resto lo arregla mamá. Oírlo de nuevo al amanecer, justo después de saber que una chica había acabado en el hospital en estado grave, me provocó un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Un rato después, Jorge le mandó a Andrés unas fotos del lugar del accidente. El coche rojo oscuro estaba volcado en la cuneta, el morro destrozado, un lateral arañado, marcas de frenazo larguísimas en el asfalto. Más atrás, varios vecinos en corrillo, alguien señalando hacia la tienda de comestibles de la esquina. Jorge añadió un mensaje. La cámara de la tienda lo grabó. El conductor era un hombre, con una chaqueta clara y gorra de visera. Andrés se quedó mirando ese mensaje y murmuró para sí. Chaqueta clara. Sabía que estaba recordando algo. Unos días antes, Marcos había presumido de una chaqueta blanca y gris recién comprada,
Se había puesto delante del espejo en casa de Carmen y había dicho que con eso parecía un tío de ciudad. Esa chaqueta, ahora mismo, se había convertido en una pista imposible de borrar. Pero lo que más me puso los pelos de punta fue el siguiente mensaje de Jorge. Alguien del barrio le había contado que después del accidente, el móvil que había caído cerca del coche estuvo sonando un buen rato. Al cabo de un momento, llegó una mujer muy deprisa, al parecer alguien de la familia del conductor. Esa mujer no se quedó con la herida esperando a la ambulancia, ni esperó a la policía. Se agachó, limpió a toda prisa la parte del volante, desplazó el coche hacia el arcén y luego se marchó. Andrés y yo nos miramos sin decir nada. Pero los dos pensamos en la misma persona al mismo tiempo. Carmen, la mujer que toda su vida había tratado a su hijo menor como si fuera un tesoro. La mujer capaz de cambiar la verdad por mentira con tal de que Marcos no asumiera ninguna consecuencia. Andrés cogió el teléfono. Los nudillos se le marcaron blancos sobre la pantalla. Dijo muy despacio, pero cada palabra cayó como una piedra. ¿Entiendes ahora para qué te querían allí? Sí que lo entendía. Si la noche anterior yo hubiera salido corriendo hasta allí, podrían haberme hecho tocar el coche, sujetar el volante, reconstruir la escena como si yo fuera quien lo conducía. Podrían haber dicho que me había asustado tanto que llamé a Marcos para que viniera a ayudarme. O que había cogido el coche de Carmen prestado y había tenido el accidente. En una calle desierta a primera hora, con el caos que sigue a un accidente, solo con que yo apareciera en el momento equivocado, cualquier mentira tendría posibilidades de convertirse en media verdad. Solo de pensarlo me daban náuseas. Había sabido que la familia de Andrés me tenía en poco, que Carmen quería a Marcos hasta la ceguera, pero jamás me había imaginado que algún día llegaran a empujarme hacia un accidente, con una víctima en grave estado. Cuando la familia lo pasaba bien, yo no era de la familia. Pero cuando necesitaban a alguien que cargara con un delito, de repente yo era la nuera. A eso de las 6:15 de la mañana, en el portal de fuera empezaron a oírse golpes fuertes, no llamadas al timbre sino puñetazos urgentes y violentos. Andrés salió primero. Yo fui detrás. En cuanto abrió la verja, vi a Carmen plantada allí, con el pelo revuelto, la cara exhausta pero los ojos fríos como el hielo. A su lado estaba Marcos, los labios sin color, la ropa cambiada pero sin poder disimular el pánico. Carmen no me preguntó si estaba bien, no preguntó si ya sabía lo que había pasado. Entró directamente al patio y me apuntó con el dedo a la cara, con la voz ronca: «Confiésalo tú». La miré sin dar crédito a mis oídos. «¿Perdona?» Ella apretó los dientes y bajó la voz, pero cada palabra era como un filo. «Di que conducías tú. Eres mujer, no tienes antecedentes. En el peor caso pagas la indemnización y pides atenuantes. Él es joven, le queda toda la vida. Si le entra una condena, se lo cargamos todo». Me quedé paralizada. En ese instante dejé de ver a una suegra delante de mí. Solo vi a una madre dispuesta a empujar a una persona inocente al abismo con tal de sacar a su hijo. Hablaba del futuro de Marcos como si fuera algo precioso, mientras que mi honor, mi libertad, mi vida, los tasaba en tan poco que podían intercambiarse. Marcos, detrás de ella, no se atrevía a mirarme a los ojos. Murmuró: «Lucía, te lo pido por favor. Ayúdame solo esta vez. Mamá dice que se ocupa de todo el dinero y del abogado, que no vas a perder nada». Se me llenaron los ojos de calor, pero no lloré. «Que no voy a perder nada». «¿Y Sofía, que está en el hospital? ¿Ella no pierde nada?» Marcos se calló. Carmen levantó la voz enseguida. «Primero salvamos lo que se puede salvar, que esa chica todavía no ha muerto y aún hay margen. No me vengas con dramitas». Andrés se interpuso entre Carmen y yo, abrió el teléfono y puso la grabación de la madrugada. La voz de Marcos sonó en el patio a plena luz. «Di que eras tú quien conducías entonces. El resto lo arregla mamá». La cara de Carmen cambió de color de golpe. Marcos retrocedió medio paso,
como si le hubieran dado una bofetada. Andrés miró a su madre. La voz le temblaba de rabia. Mamá, hablas del futuro de Marcos. ¿Y el futuro de mi mujer? ¿Su honor? ¿Su libertad? ¿Su vida vale menos que la de él? El patio quedó en silencio absoluto. Carmen abrió la boca para decir algo, pero por primera vez en su vida, no encontró palabras con que tapar el agujero, y yo, de pie detrás de Andrés, con las manos heladas, solo tenía un pensamiento claro. A partir de este momento, no podía seguir callando, porque si me quedaba blanda, la siguiente que quedara enterrada bajo el egoísmo de aquella familia no sería solo Sofía, sería yo. Después de la pregunta de Andrés, Carmen se quedó clavada en el patio unos segundos. La cara le pasó del blanco al rojo, los labios se movieron como para rebatir algo, pero la grabación lo había bloqueado todo. Pensé que por fin tendría miedo. Que daría un paso atrás, que al menos callaría de vergüenza, pero la había subestimado. En un parpadeo, Carmen cambió de táctica completamente. Se dio la vuelta, agarró a Marcos del brazo y le hizo caer de rodillas en el suelo de hormigón con un golpe sordo. Marcos fue pillado desprevenido, se dio en la rodilla y apretó los dientes de dolor, pero no protestó. Carmen también se arrodilló, empezó a darse golpes en el pecho y rompió a llorar con una estridencia que hizo que las puertas de los vecinos de los dos lados empezaran a abrirse. Lucía, te lo suplico, sálvale una vez. Es un tonto, pero no es malo, es joven. Estaba muy asustado y no sabía lo que decía. Lloraba y se arrastraba hacia mí, con las manos extendidas como si quisiera aferrarme los pies. Yo retrocedí instintivamente, no de miedo, sino de escalofríos, ante la facilidad con que alguien podía pasar en el mismo aliento de dar órdenes a suplicar de rodillas. El llanto de Carmen subía de volumen. No era el llanto de una madre angustiada por la víctima, ni el llanto de alguien que acepta que su hijo ha metido la pata. Era un llanto calculado para que todo el barrio lo oyera, y en efecto, en menos de un momento ya había gente en la entrada del callejón. La señora que vendía churros, el mecánico de la esquina, varias vecinas de enfrente comenzaron a cuchichear. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que el Marcos ha tenido un accidente? ¿Y por qué está arrodillado en casa de Lucía? ¿Tiene ella algo que ver? Cada susurro me caía encima como polvo sucio. Entendí al instante el objetivo de Carmen. Si no podía obligarme a confesar apelando a los deberes de nuera, lo intentaría con la presión de la opinión pública. Quería que los de fuera vieran la escena de ella suplicando de rodillas, que creyeran que yo guardaba algún secreto, que era capaz de salvar a Marcos y también de estar implicada en el accidente. Andrés dio un paso hacia su madre. Mamá, para ya con este teatro. ¿No te da vergüenza? Carmen alzó la cabeza de golpe. Las lágrimas le corrían por la cara, pero los ojos estaban fríos. Cállate. Estoy salvando a tu hermano. Es tu sangre, y si tú no le salvas, lo hago yo. Y entonces apuntó directamente hacia mí, con la voz entrecortada pero cada sílaba muy clara. Y ella no es tu sangre. ¿Por qué la defiendes tanto? El patio quedó en silencio. Una sola frase había desgajado de golpe toda la apariencia de familia que yo había intentado sostener durante años. Allí, delante de los vecinos, delante de su propio hijo, Carmen era capaz de decir que yo no era su sangre y que por lo tanto podía sacrificarme. No supe si sentir dolor o risa. Ella siguió, ya sin rodeos. Tu familia no tiene dinero, Lucía. Si pasas unos años en la cárcel, saldrás adelante. Tu madre lleva toda la vida en el mercado. Está acostumbrada a las cosas difíciles. Pero si a Marcos le entra una condena, su vida se acaba. Es el hijo pequeño de esta casa, es lo último que nos queda de cara a la gente. El padre ya no podrá salir a la calle. El hermano se quedará sin poder mirar a nadie. Yo, ¿para qué vivo? Me recorrió un temblor. Pero esta vez no era miedo, era rabia. Años llevaba pensando que me despreciaban por ser pobre. Pero en ese momento comprendí que la pobreza de mi madre era para Carmen una razón para usarme de moneda de cambio. Porque éramos pobres, podíamos aguantar las pérdidas. Porque mi madre vendía en el mercado,
podía amenazarla. Porque yo no tenía apoyos poderosos, creía que no me atrevería a plantarle cara. La miré y las palabras me salieron de la garganta reseca. Lo hace sonar muy sencillo. Unos años de cárcel míos, mi honor, la vida de mi madre. ¿Todo eso lo valora en un par de frases? Carmen se rió con desprecio. ¿Tu honor? ¿Qué honor te queda ya? Creo que ahora mismo la gente me cree a mí antes que a ti. Con solo decir que tienes algo raro con alguien de fuera y añadir que le has mandado dinero a la chica del hospital, es suficiente. A la gente le gustan los escándalos. Una vez que sospechan, aunque seas la más limpia del mundo, quedas manchada. Esa frase rozó la verdad más amarga. Carmen conocía bien el poder de los rumores. Sabía que no necesitaba demostrar nada, solo sembrar la duda. Para una mujer normal como yo, el honor podía destruirse con unas cuantas fotos, unos llantos, unas insinuaciones en el grupo de la familia. Justo cuando yo ya casi no podía respirar de la rabia, se oyeron pasos lentos desde la cocina. Mi madre, Elena, salió. Nadie sabía desde cuándo había estado escuchando. Tenía la cara pálida, pero los ojos le brillaban de dolor y de furia. Todavía tenía las manos húmedas. Probablemente estaba fregando tazas cuando empezó todo. Caminó paso a paso hasta quedar frente a Carmen. Carmen, en cuanto la vio, torció el gesto. Ha llegado en buen momento. Dígale a su hija que sea razonable. La gente sin dinero tiene que saber cuál es su sitio. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Mi madre levantó la mano y le dio una bofetada a Carmen. Un golpe seco resonó en el salón con una claridad que me sobresaltó. El silencio que siguió fue absoluto. Andrés se quedó de piedra. Yo también. Carmen se llevó la mano a la mejilla, con los ojos desorbitados, sin dar crédito a que una mujer del mercado le acabara de abofetear. Mi madre tenía la voz temblando, pero cada palabra era de hierro. Mi hija es pobre, sí, pero no es tan baja como esta casa. Es pobre, y por eso sabe perfectamente lo que vale una vida. Usted tiene 4 duros más que nosotras y tiene el alma de saldo. Carmen se abalanzó hacia ella, furiosa. Andrés le cortó el paso. Yo tiré de mi madre hacia atrás. El ambiente en el cuarto se tensó como un cable a punto de romperse. Carmen forcejeaba y chillaba a la vez. Me ha pegado. Estas dos se van a enterar de quién soy yo. Antes de que terminara la frase, fuera sonó un frenazo. El chirrido de los neumáticos hizo que todos nos detuviéramos. Por el cristal del salón vi un coche negro parar justo delante de la casa. La puerta se abrió y bajó un hombre de mediana edad, de porte alto, con la cara cansada, pero la mirada afilada hasta dar miedo. Detrás de él, 2 personas con traje oscuro llevaban maletines, y junto a ellos, una persona uniformada. En cuanto Carmen vio al hombre, se le fue el color de la cara. La agresividad de antes se esfumó. Retrocedió medio paso, con los labios moviéndose sin decir nada. Andrés miró hacia afuera con el ceño fruncido. ¿Quién es ese hombre? Antes de que yo pudiera responder, vi la chica que vivía con Sofía entró corriendo desde la verja, con los ojos hinchados de llorar. Miró al hombre y dijo, con la voz ahogada, «Es el padre de Sofía». El silencio cayó sobre el cuarto. Pero esta vez ese silencio ya no le pertenecía a Carmen. Era como el instante justo antes de que descargue un trueno. Y al ver la cara lívida de Carmen supe con toda claridad que el hombre que acababa de bajarse del coche no era de los que se deja convencer con lágrimas ni con rumores. El hombre entró en la casa con un gesto glacial. Detrás de él venían los 2 hombres con traje negro, con maletines, y la persona uniformada. Solo con ver la escena, entendí que aquello había superado con mucho los límites de una discusión familiar. Carmen, en cuanto le vio, se puso blanca.
Se echó hacia atrás, aferrándose al respaldo de la silla. La bravuconería de antes desapareció, sustituida por el pánico de quien sabe que el secreto que guardaba está siendo arrastrado a la luz. Solo entonces supe quién era: el señor García, padre de Sofía. Era dueño de varias empresas de transporte y logística en la zona. Lo que me sorprendió más fue que Sofía nunca le había mencionado a nadie. La chica seguía trabajando de camarera, vivía en un piso compartido con Vi en una habitación pequeña, hacía repartos en moto por las mañanas temprano para pagarse la vida. Quizás ni el propio Marcos había imaginado nunca que la chica a la que despreciaba era hija de alguien así. El señor García se acercó a la mesa sin mirar todavía a Carmen. Depositó encima un pequeño USB plateado y solo entonces levantó la cabeza. Dijo con voz grave y muy clara: ¿creía que borrando las cámaras era suficiente? El cuarto quedó en silencio total. Andrés se quedó inmóvil. Miré a mi marido y vi que tenía los labios sin sangre. Probablemente también entendió enseguida lo que contenía ese USB. Uno de los abogados lo enchufó al portátil que llevaba. La pantalla se encendió en mitad del salón. Pocos segundos después empezó a reproducirse el vídeo. Eran imágenes de la cámara de un camión aparcado detrás del lugar del accidente. El ángulo no era muy cercano, pero se veía todo con claridad suficiente. Oí a Carmen inspirar bruscamente en cuanto el vídeo mostró a Marcos bajándose del coche de golpe, agarrando a Sofía del pelo en mitad de una calle desierta. Sofía resistía con poca fuerza. Retrocedía tambaleándose, abrazando su bolso contra el pecho. Marcos le arrancó el bolso de un tirón y en el forcejeo el coche arrancó de repente y subió a la acera. El golpe sonó seco y brutal. Sofía cayó al suelo y se quedó inmóvil. Me apreté los dedos de la mano hasta hacerme daño sin querer. Pero lo peor no era eso. Unos minutos después, otro coche se detuvo. Carmen bajó a la carrera. La cámara grabó con toda nitidez cómo iba primero directa a su hijo. Le sujetaba la cara con las manos y miraba a su alrededor. Solo después se inclinó a mirar a Sofía tendida en el suelo. Su voz llegó a través de la cámara, fría hasta dar escalofrío. ¿Todavía respira? Marcos contestó con la voz rota: creo que sí. Y Carmen dijo una sola frase, corta, que heló toda la habitación. Entonces corre. Nadie habló. El sonido del video siguió, pero yo casi no era capaz de oír nada. Solo veía a Carmen en la pantalla inclinándose para desplazar a Sofía hasta el borde de la carretera, como si quisiera hacer creer que había sido un accidente ordinario. Luego empujaba a Marcos hacia el coche. Los dos se iban, dejando a aquella chica tirada en el asfalto cuando todavía estaba amaneciendo. El portátil se cerró de golpe. La casa entera quedó en silencio de muerte. Carmen se hundió en la silla como si se le hubiera ido toda la fuerza del cuerpo. Tenía la boca abierta y la cerraba una y otra vez sin que saliera nada. La cara blanca, los ojos desorbitados, como si ya no supiera dónde estaba. Andrés estaba de pie a unos pasos de su madre, rígido. Vi cómo las lágrimas le bajaban por la cara, pero no las limpiaba. Debía de ser el momento más doloroso de su vida, ver con sus propios ojos cómo su madre dejaba abandonada a una chica en medio de la calle para salvar a su hijo. El señor García se volvió entonces hacia mí. Sus ojos reflejaban un cansancio inmenso, el cansancio de un padre que ha vivido horas creyendo que perdía a su hija. Habló despacio. Sé que usted no tiene nada que ver en esto, y sé que estuvo a punto de cargar con la culpa de otros. Hizo una pausa y miró alrededor del cuarto. Pero mi hija ha estado a punto de morir por culpa de esta casa. Me incliné la cabeza. Tenía la garganta bloqueada. No sabía qué decir. Lo siento habría sido insuficiente, porque aunque yo no había causado nada, todo había empezado en la familia de mi marido. La persona uniformada se adelantó un paso y se dirigió a Carmen en tono formal. Le pedimos que colabore con la investigación. Carmen pareció despertar de golpe del estado en que estaba. Rompió a llorar y se lanzó a coger la mano de Andrés. Hijo, ayúdame. Hice todo esto por tu hermano. No quería que entrara en prisión. Lloraba hasta quedarse afónica, con la mano temblorosa aferrada a la manga de Andrés, como alguien que se hunde y busca un asidero.
Andrés tardó mucho en reaccionar. Luego, con mucha suavidad, apartó la mano de su madre. Era un gesto pequeño, pero yo sabía que para él dolía más que cualquier grito. Andrés miró a su madre, los ojos enrojecidos, la voz quebrada. Desde el momento en que quisiste mandar a mi mujer a la cárcel en lugar de Marcos, dejaste de ser mi madre. Carmen se quedó petrificada. Nunca había visto a una persona envejecer tan rápido en tan poco tiempo. Los hombros se le hundieron. La mirada se le vació, pero ya era demasiado tarde. Hay palabras que una vez dichas no se pueden tragar. Hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer en toda una vida. En la entrada del callejón, los vecinos se habían agolpado sin que nadie se diera cuenta. Ya nadie cuchicheaba. Solo miraban en silencio cómo acompañaban a Carmen hasta el coche, la mujer que siempre había presumido de familia, que había despreciado a mi madre por vender en el mercado, que había creído que el dinero y la sangre podían taparlo todo, salía de allí en mitad de la misma calle de siempre. Luego me enteré de que en el calabozo, Marcos se hundió del todo cuando supo que habían detenido a su madre. Se golpeó la cabeza contra la pared y lloró como un niño, pidiendo verla, pero esta vez no había nadie que saliera a cubrirle las espaldas. Yo me quedé en el patio, mirando cómo el coche desaparecía por la esquina. No sentí euforia, no sentí que había ganado, solo sentía frío. El frío de haber entendido por fin que hay familias que desde fuera parecen unidas y cálidas. El frío de haber entendido. Y lo más terrible no es que te haga daño alguien de fuera. Lo más terrible es descubrir que quienes te llamaban familia nunca te habían puesto en la misma balanza que a ellos mismos. Después de que se llevaran a Carmen, Andrés intentó aparentar calma para tranquilizarme. Me preparó una taza de algo caliente, la dejó en la mesa y me dijo muy bajo: «No te agotes más. Tenemos la grabación. Tenemos el testimonio de Vi. Sofía ya está consciente. Todo saldrá a la luz». Miré el vapor que subía de la taza. No me tranquilizaba. No sé por qué. Cuanto más avanzaba la situación, más sentía que había una capa de niebla encubriendo algo que no terminaba de ver. Fina, pero fría e incómoda. Recordé la noche anterior. Cómo Andrés me había retenido muy rápido, cómo había echado la llave muy rápido, cómo había guardado las llaves del coche muy rápido, cómo me había pedido que grabara la llamada de Marcos, que no le cortara, que dejara hablar. En ese momento lo había interpretado como que mi marido conocía bien a su madre y a su hermano, pero después de todo lo que había salido a la luz, de todas las pruebas, de todas las confesiones, empecé a tenerle miedo a esa lucidez tan perfecta. Me reprendí a mí misma por sospechar. El hombre que me había puesto delante de su propia madre para defenderme, el hombre que había enfrentado a Carmen. ¿Cómo iba yo a desconfiar de él? Pero el instinto de una mujer que ha estado a punto de caer en una trampa se afina mucho. Había pequeños detalles que me rozaban el corazón sin que pudiera dejarlos atrás. Cerca de medianoche, cuando todos estaban agotados, el teléfono me vibró. Era Vi. Creí que llamaba con novedades de Sofía y descolgué enseguida. Al otro lado, Vi hablaba muy bajito, con una voz tan temblorosa que oía hasta su respiración. «Lucía, acabo de enterarme de algo y no sé si decírtelo». Me incorporé. Andrés estaba fuera en el balcón, con la espalda vuelta hacia mí, hablando por su propio teléfono. Bajé la voz. «Dímelo, Vi». Vi guardó silencio unos segundos. Los 17 minutos más importantes de la cámara de la tienda de la esquina del accidente han desaparecido, exactamente los de después de que atropellaran a Sofía y antes de que llegara la ambulancia. Alguien fue a pedir las imágenes antes incluso que la policía. Dijo que era de la familia y quería verlas primero para saber qué había pasado. Me zumbaron los oídos. ¿Quién fue? Vi tardó en responder. El teléfono me vibró una vez más. Una foto. La abrí. Y en ese instante, la mano se me quedó helada. La persona de la foto llevaba una camisa oscura y una gorra de visera, de perfil ante el mostrador de la tienda.
Con solo ese ángulo de cara, la reconocí. Era Andrés. El teléfono me resbaló y cayó en el sofá con un golpe seco. Andrés oyó el ruido y se volvió. Me miró a mí, luego miró la pantalla encendida. Y en ese momento lo vi muy claro. Su expresión no era de sorpresa. Solo era cansancio. Cerró los ojos, como alguien que sabe que al final una puerta ha acabado abriéndose. Cogí el teléfono y me acerqué a él. Me temblaba la voz, pero cada palabra salió nítida. ¿A qué fuiste a esa tienda? Andrés calló. Los 17 minutos de la cámara han desaparecido. ¿Has sido tú? Se quedó muy quieto un buen rato. Fuera en el balcón, la brisa nocturna movía la cortina fina. Dentro de mí había una tormenta. Por fin Andrés arrastró una silla y se sentó. Se entrelazó los dedos, con la voz ronca. No lo borré para salvar a Marcos. Me reí sin ganas, con los ojos ardiendo. ¿Y entonces para salvar a quién? Me miró, los ojos enrojecidos. Para salvarte a ti. Me quedé muda. Eso sonaba tan absurdo que no sabía si llorar o reírme. Para salvarte. Había borrado imágenes de la escena de un accidente y me decía que era para salvarme. Andrés tragó en seco. Dijo que ese fragmento de grabación no solo mostraba a Marcos atropellando a Sofía. Mostraba también lo que pasó después. Carmen había llegado al lugar del accidente antes que los vecinos. En ese trozo, Sofía todavía se movía. Carmen no llamó enseguida al 112. Se inclinó a sacudir a Marcos primero y miró alrededor. Luego arrastró a Sofía hacia el borde de la calzada, como para hacer creer que había caído de otra manera, y le dijo a Marcos que señalaba un callejón. «Corre, no te quedes aquí parado». Al oírlo se me erizó todo el cuerpo. Una madre capaz de mirar a una chica herida tendida en el suelo y no extenderle la mano para no comprometer a su hijo. Le pregunté, con la voz a punto de quebrarse, «¿Por qué no lo guardaste? Era una prueba». Andrés golpeó la mesa con la palma de la mano. Las lágrimas le desbordaban, porque también era una prueba contra mi madre. ¿Lo entiendes? Mi madre quedaría implicada en ocultación, en abandono del lugar del accidente. Solo me queda una madre. Retrocedí un paso y le miré como si mirara a un extraño. ¿Y Sofía? ¿Y yo? Borrando eso también eras cómplice. Andrés se tapó la cara. Los hombros le temblaban. Por primera vez, en 4 años de matrimonio, le vi llorar así, como un niño, pero ese llanto no me ablandó, porque detrás de él había 17 minutos borrados, una verdad a punto de enterrarse, y la vida de una chica que valía menos que la sangre de su familia. Pensé que eso era el golpe más duro. Pero Andrés levantó la cabeza y dijo en voz tan baja que tuve que contener la respiración para oírle. «Hay otra cosa». Le miré. El corazón se me detuvo. La primera persona que le dijo a Marcos que te llamara esa noche no fue mi madre. Fui yo. La habitación se quedó completamente en silencio. Oí el tic-tac del reloj. Oí mi propia sangre latiendo en los oídos. Miré al hombre que tenía delante, el que me había retenido, el que se había plantado ante su madre, el que había pensado también, en algún momento, en hacer que yo entrara en aquella trampa. Solo entonces entendí que la verdad a veces no te hiere de un solo golpe. Te va arrancando capas, despacio, con frialdad, hasta que ya no reconoces a la persona que ha dormido a tu lado todos estos años. No podía dar crédito a mis propios oídos. El mismo hombre que me había retenido de la muñeca, que se había puesto delante de su madre para defenderme, que había sido quien le disuadió a Marcos de seguir. Ese mismo hombre también había pensado, en un momento, en hacerme llamar. Eso dolía más que todos los insultos de Carmen, porque de Carmen yo nunca había esperado ser tratada como de la familia, pero de Andrés había creído que yo estaba por encima de cualquier cálculo. Andrés se desplomó sobre la silla, las manos en la cabeza, la voz en pedazos, entrecortada, como si cada palabra le costara arrancársela de la garganta. Cuando Marcos me llamó, estaba llorando sin poder hablar. Me dijo que había atropellado a alguien, que mamá estaba desorientada y que pensara en algo.
En ese momento, tenía la cabeza en blanco. Lucía. Solo pensé en salvar lo que quedara de esta familia. Yo seguía de pie, sin poder decir nada. Pensé que si tú estabas allí, todo se podría manejar mejor. Que eres más tranquila que yo. Que sabes hablar. Que sabes gestionar las cosas. Pensé que con que vinieras, podías llamar al 112, podías hablar con la policía, diciendo que aún no estaba todo claro. Se detuvo y tragó saliva. Luego siguió. Pero supe que me estaba engañando a mí mismo. En realidad también quería usarte de escudo. Lo oí hasta el fondo. Esas confesiones no eran un grito, no eran violentas, pero me daban exactamente donde más dolía. Le pregunté muy bajito: si hubiera ido de verdad, ¿estás seguro de que me habrías protegido? Andrés bajó la cabeza. Su silencio era la respuesta. Me salió una risa levísima, la clase de risa que a mí misma me sonaba lejana. No estás seguro, ¿verdad?, dijo, con la voz temblorosa. En el camino hacia la casa de mi madre me paré en seco. Cuando llegué a la puerta, escuché lo que decían mi madre y Marcos. Mamá lo dijo directamente. Si la policía pregunta, metéis a Lucía. Es la nuera. En el peor caso, con el divorcio se arregla. Marcos que entre en prisión significa perder a un hijo. Andrés cerró los ojos. Las lágrimas le resbalaron por la mejilla. Esa frase me heló. Comprendí que si tú ponías un pie allí, toda mi familia te hundiría. Nadie te habría dejado salida. Le estuve mirando largo rato. Quería enfadarme. Quería preguntarle por qué tardó hasta oír esas palabras en reaccionar. Pero todas las preguntas se me quedaron atascadas en la garganta, porque la verdad ya era clara. Él había sido egoísta, había dudado, me había puesto en la balanza frente a su madre y su hermano. Solo en el último momento le quedó suficiente conciencia para retenerme. Andrés se puso a llorar sin contenerse. Lo siento. He sido egoísta. Pero no llegué a ser tan malo como para dejar que mi mujer entrara en prisión en lugar de mi hermano. Sé que decirlo ahora es tarde. Pero si no lo digo, no tengo cara para mirarte. Me senté en la silla de enfrente. Me sentí hueca por dentro. Fui repasando los 4 años de matrimonio. Cada comida en la que Carmen me humillaba. Cada vez que Marcos se excedía y quedaba impune. Cada vez que Andrés me pedía que aguantara, que ya lo hablaría él después, que su madre ya era mayor y así era ella. Andrés no era un hombre sin corazón, pero siempre llegaba tarde al dolor mío, un paso detrás de donde tendría que haber estado. Miré al hombre que tenía delante de otra manera. Seguía siendo Andrés. Seguía siendo mi marido. Seguía siendo quien me había retenido aquella noche. Pero la imagen de apoyo incondicional que yo guardaba de él tenía ahora una grieta muy profunda. Le dije despacio: te agradezco que me retuvieras, pero no puedo olvidar que antes habías pensado en llamarme. Lucía, sacudí la cabeza. No digas nada más. Hay cosas que necesito tiempo para digerir, y puede que haya algunas que no pueda digerir nunca. El peso del aire en el cuarto era insoportable, y en ese justo instante sonó el timbre, repetido, frío, regular, como quien sabe con certeza que le van a abrir. Andrés se secó la cara y se levantó. Yo le seguí. Por la pantalla de la cámara vi a Carmen en la puerta. Esta vez no lloraba. No tenía el pelo revuelto. No suplicaba de rodillas. Llevaba ropa oscura, el pelo recogido, los labios apretados, los ojos vacíos y helados. Supe en ese instante que no venía a pedir nada. Andrés abrió la verja. Carmen entró sin mirarle. No saludó a mi madre. Fue directa al salón, dejó el bolso en la mesa y sacó un montón de fotos que fueron resbalando por el cristal. Las miré y se me paró la sangre. En las fotos estaba mi madre, en el mercado, con su bolsa de la compra, su silueta pequeña entre los pasillos llenos de gente. Detrás de ella, 2 hombres desconocidos, muy cerca. Otra foto, uno de ellos junto al puesto de mi madre, con un cigarrillo en la mano, mirándola fijamente. La última, mi madre en la puerta de casa,
bien visible el número y el callejón. Levanté la vista hacia Carmen. Ha puesto a gente a seguir a mi madre. Carmen se acomodó en la silla con la naturalidad de alguien que viene a tomar café. Su voz era lenta, pero cada palabra helaba. Su madre ya es mayor. Salir sola al mercado puede ser peligroso. Solo pedía a alguien que le echara un ojo. Andrés golpeó la mesa. ¿Qué quiere usted? Carmen se volvió hacia él con una sonrisa fría. Y luego me miró a mí directamente, sin ocultar ya nada. Quiero que Lucía entienda una cosa. No piense que con unas grabaciones y unos testimonios puede hundir a esta familia entera. Hizo una pausa. Lucía, si no salvas a Marcos, no me quejo. Pero recuerde que la gente mayor que anda sola por la calle, en el mercado, a veces con un simple tropiezo le cambia la vida para siempre. Las manos y los pies se me enfriaron. Esto ya no era súplica, no era calumnia. Era una amenaza directa. Y esta vez la persona a quien apuntaba no era yo. Era mi madre. Temblé mirando esas fotos extendidas sobre la mesa. Mi madre con su chaqueta marrón desgastada, la bolsa de tela al hombro, la espalda ligeramente encorvada de tantos años madrugando para ir al puesto. Una mujer que en toda su vida no había discutido con nadie, que no debía nada a nadie, y sin embargo, por tener una hija que había cometido el error de casarse en esa casa, también ella había acabado arrastrada en este fango. Carmen estaba sentada con la espalda apoyada en la silla, serena como una persona que viene a merendar. No quedaba nada del llanto del patio, ni de la madre suplicante que se había arrodillado. Por primera vez delante de mí se había quitado la máscara del todo. Me miró como se mira a un objeto que ha sido demasiado rebelde demasiado tiempo. Y hay que doblegarlo. Habló despacio. Sofía no ha muerto. Aún hay margen para maniobrar. ¿Qué quiere? Me puse de pie de golpe. La silla cayó detrás de mí con un golpe seco. ¿Qué ha dicho usted? Carmen siguió sin moverse. Diga que fue usted quien llamó a Sofía para que saliera esa noche. Diga que estaba celosa, que pensaba que tenía algo con Andrés y le pidió a Marcos que le diera un escarmiento. Marcos solo es un chico joven que se dejó manipular por una cuñada. Alzó la vista hacia mí con una expresión llana. Como mucho, unos años. Esta familia se ocupará del dinero para su madre. Cuando salga, podrá seguir viviendo. Me quedé paralizada. No podía creer que existiera en el mundo una suegra capaz de decir esas cosas con esa calma. No solo quería que yo confesara en lugar de Marcos. Quería fabricarme un motivo asqueroso, convertirme en una mujer celosa y cruel que había dañado a una chica inocente y empujar a su hijo pequeño al papel de víctima manipulada. Andrés explotó, con la voz destrozada. «Mamá, se ha vuelto usted loca». Carmen le miró, fría. «Tú cállate. ¿Para quién me he vuelto loca? Por esta casa. Por tu hermano. ¿Y tú qué? ¿Me has criado para que ahora me abandones por una mujer que no es tu sangre y dejes a tu propio hermano tirado?» Andrés no supo responder. Esa frase era demasiado cruel incluso para él. Carmen me apuntó de nuevo. La voz cada vez más helada. Su familia no tiene dinero. Si pasa unos años en la cárcel, saldrá adelante. Su madre lleva toda la vida en el mercado, ya está hecha a las penurias. Pero Marcos, que entre en prisión, es el fin de todo. El padre ya no podrá dar la cara, el hermano no podrá mirar a nadie. Yo, ¿para qué vivo? Me recorrió un temblor. Pero esta vez no era miedo. Era ira. Todos estos años había creído que me despreciaban solo por ser pobre. Pero en ese momento entendí que la pobreza de mi madre era la razón por la que Carmen me usaba de moneda de cambio. Porque éramos pobres. Podíamos absorber el golpe. Porque mi madre vendía en el mercado, podía amenazarla. Porque no teníamos quien nos respaldara. Creía que yo me inclinaría. Le miré. Las palabras salieron de mi garganta reseca. Lo hace sonar muy fácil. Unos años de cárcel míos, mi honor, la vida de mi madre. ¿Eso lo calcula en 2 frases así? Carmen soltó una risa de desprecio. ¿Su honor? ¿Qué honor le queda?
Yo con decir 4 cosas tengo suficiente para que la gente deje de creerla, que tiene algo raro con alguien de fuera, que le mandó dinero a la chica del hospital. El que quiera escándalos ya tiene dónde agarrarse. Una vez que sospechan, aunque usted sea la más limpia del mundo, queda manchada. Exactamente lo que había hecho ya. Carmen sabía perfectamente el poder que tenían los rumores. No necesitaba pruebas. Solo había que sembrar dudas. Justo cuando yo casi no podía respirar, desde la cocina llegaron pasos lentos. Mi madre, Elena, salió. Nadie sabía desde cuándo llevaba escuchando. La cara pálida, pero los ojos encendidos de dolor y de una furia sorda. Se plantó delante de Carmen paso a paso. Carmen al verla torció el gesto. Ha llegado usted en buen momento. Dígale a su hija que sea razonable. Los que no tienen dinero tienen que saber cómo moverse en este mundo. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Mi madre levantó la mano y abofeteó a Carmen en plena cara. El golpe resonó seco y nítido en el salón. Silencio absoluto. Andrés paralizado. Yo también. Carmen se llevó la mano a la mejilla con los ojos desorbitados, sin poder creer que la mujer del mercado le acabara de abofetear. Mi madre tenía la voz temblorosa, pero cada frase era de hierro. Mi hija es pobre, sí, pero no es tan baja como los de esta casa. Es pobre, y por eso sabe exactamente lo que vale una vida. Usted tiene un poco más de dinero que nosotras y tiene el alma de saldo. Carmen se abalanzó hacia ella furiosa. Andrés le cortó el paso. Yo tiré de mi madre hacia atrás. El ambiente era un cable a punto de romperse, y entonces fuera, unos neumáticos frenando en seco. El chirrido del asfalto detuvo a todos. Por el cristal del salón vi un coche negro parar justo delante de la casa. Se abrió la puerta y bajó el señor García. Detrás los 2 hombres de traje y la persona uniformada. Carmen, en cuanto le vio, perdió el color. La agresividad desapareció. Retrocedió. Los labios se movían solos. Vi entró corriendo desde la verja, con los ojos hinchados. Miró al hombre y dijo, con la voz ahogada, es el padre de Sofía. El cuarto volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, ese silencio ya no le pertenecía a Carmen. El señor García entró en el salón con un gelo que lo llenaba todo. No alzó la voz. No golpeó nada. Era precisamente esa calma la que hacía el ambiente irrespirable. Fue directo a la mesa. Dejó encima el USB plateado. Levantó la vista. ¿Pensaba usted que borrando unas cámaras era suficiente? El cuarto quedó en silencio de muerte. Uno de los abogados enchufó el USB al portátil. La pantalla se encendió en mitad del salón, y el vídeo comenzó. Imágenes de la cámara de un camión aparcado detrás del lugar del accidente. Ángulo no muy cercano, pero nitidez suficiente. Carmen inspiró bruscamente cuando el video mostró a Marcos bajándose del coche de golpe, agarrando a Sofía del pelo en la calle desierta. Sofía resistía con poca fuerza, retrocedía tambaleándose, abrazaba su bolso. Marcos tiró del bolso, el coche se movió y subió a la acera. El golpe, seco, brutal. Sofía cayó y no se movió. Me apreté los dedos hasta hacerme daño. Unos minutos después, otro coche se detuvo. Carmen bajó corriendo. La cámara grabó cómo iba primero a su hijo, le sujetaba la cara, miraba alrededor. Solo después se inclinó a ver a Sofía. Su voz llegó por la cámara. ¿Todavía respira? Creo que sí. Entonces corre. Nadie habló. Vi a Carmen en la pantalla arrastrar a Sofía hacia el borde, luego empujar a Marcos al coche, los dos marchándose. Dejando a aquella chica en el asfalto, sola, al amanecer. El portátil se cerró. Carmen se hundió en la silla. Tenía la boca abierta, abriéndola y cerrándola sin que saliera nada. Blanca, desorientada. Andrés estaba a unos pasos de ella. Rígido. Las lágrimas le corrían por la cara sin que las limpiara. Debía de ser el momento más doloroso de su vida. El señor García se volvió hacia mí. Ojos agotados. Los de un padre que ha vivido horas pensando que perdía a su hija.
Sé que usted no tiene nada que ver, y sé que estuvo a punto de cargar con la culpa de otros. Pausa. Pero mi hija ha estado a punto de morir por culpa de esta casa. Bajé la cabeza. La garganta bloqueada. No había palabras. Pedir perdón no era suficiente. Aunque yo no hubiera causado nada, todo había comenzado en la familia de mi marido. La persona uniformada se adelantó. Le dijo a Carmen: le pedimos que colabore con la investigación. Carmen pareció despertar del trance, rompió a llorar y se aferró a la mano de Andrés. Hijo, ayúdame. Lo hice todo por tu hermano. No quería que entrara en la cárcel. Lloraba hasta quedarse sin voz. La mano temblorosa agarrada a la manga de Andrés como quien se ahoga y busca algo a lo que asirse. Andrés tardó mucho. Luego, muy despacio, apartó la mano de su madre. Fue un gesto pequeño. Pero yo supe que para él dolía más que cualquier grito. Andrés la miró, los ojos enrojecidos, la voz rota. Desde que quisiste mandar a mi mujer a la cárcel en lugar de Marcos, dejaste de ser mi madre. Carmen se quedó paralizada. Nunca había visto envejecer a alguien tan rápido en tan poco tiempo. Los hombros hundidos, la mirada vacía, pero ya era demasiado tarde. Hay palabras que no se pueden tragar de vuelta. Hay cosas que, una vez hechas, ya no se reparan en toda una vida. En la entrada del callejón, los vecinos se habían agolpado en silencio. Ya nadie murmuraba. Solo miraban cómo acompañaban a Carmen al coche, la mujer que siempre había presumido de familia, que había despreciado a mi madre por vender en el mercado, que había creído que el dinero y la sangre podían taparlo todo. Salía por la misma calle de siempre. Me quedé en el patio mirando cómo el coche desaparecía en la esquina. No sentí euforia, no sentí que había ganado nada, solo sentía frío. El frío de haber comprendido al fin que hay familias que desde fuera parecen unidas y cálidas, pero en cuanto llega la desgracia, son capaces de pisotear incluso a quienes les rodean para salvarse. Y lo más terrible no es que te haga daño alguien de fuera. Lo más terrible es el día que descubres que quienes te llamaban familia nunca te pusieron en la misma balanza que a ellos mismos.